y si me ayudan a orar para poner este servicio en las manos del Señor y que el Señor tome el control. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te damos, Señor, una vez más, Padre, porque nos has permitido, Señor, estar, Señor, aquí, Señor, delante de ti, Señor, una vez más, Padre. He aquí, Padre, me pongo, Señor, delante de ti, Padre. Que seas tú usando, Padre, esta vasija, Padre, este vaso, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Padre. Unge tú mis labios, Padre. Pon carbón encendido, Padre, para que ninguna palabra, Padre, corrupta, Padre, salga de mí, Señor, sino que seas tú usándome, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Me quito yo, Padre, y ponte tú, Espíritu Santo, hablando, Señor, a través de mí, Padre. Y asimismo, Señor, te pido, Señor, que prepares, Señor, cada tierra, Padre, que prepares, Señor, cada corazón, Padre, para que podamos, Señor, recibir, Padre, esta palabra, Padre, y que no solo seamos oidores, Padre, pero hacedores, Padre, de tu palabra, Padre. Y te pido, Padre, que retengamos, Padre, esa palabra, Señor, que tú traes, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Y en este momento, Padre, te queremos dar gracias y honra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, honra y gloria. Amén y amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues sean bienvenidos cada uno a Iglesia Oasis y a todos los hermanos que nos miran en las redes sociales. Y pues, ¿cuántos sabemos que estamos viviendo en una época muy tremenda, difícil? Si somos realmente, por decirlo así, si estamos despiertos, hermanos, podemos mirar que estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. Estamos escuchando más que nada esta pandemia, ¿verdad? A cuántos no les ha afectado, quizás a todos de una u otra forma. Y si no nos hemos infectado, pues gloria a Dios, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos ha guardado. Pero el punto al que quiero llegar, que el tema que me dio el Señor es insensato o prudente. Hermano, es una palabra hermosa, pero a la vez es para que el Señor nos quiera hablar esta noche, hermanos, para que meditemos en qué tiempos estamos viviendo. Dice, es tiempo de despertar y abrir los ojos y mirar simplemente a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos caminando en estos días, en estos últimos días? ¿Estamos caminando con prudencia o estamos caminando insensatamente, o sea, como el necio, ¿verdad? Entonces, les vamos a mirar ahorita más adelante las 10 vírgenes. Pero antes de entrar ahí, me gustaría poner un poco de reflexión. ¿Cuántos sabemos que al llegar a cierta edad se recomienda que nos hagamos un chequeo general por lo menos una vez al año, ¿verdad? Si no estoy mal o no me equivoco, creo que son los 40 años. De que uno tiene que entrar por estadística según los doctores, ¿verdad? Un chequeo general por lo menos una vez al año. ¿Y para qué es eso? Sabemos que eso es para pues detectar a tiempo ciertas enfermedades, detectar a tiempo qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo y asimismo detectarlo a tiempo y poder tratar cierta enfermedad. Y hoy esta noche también, hermanos, el Señor nos quiere que pongamos eso espiritualmente, que pongamos nuestra vida delante del Señor y que miremos a través de su palabra cómo estamos en estos tiempos ahorita. ¿Cómo está nuestra vida espiritual aún en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Estamos caminando como las insensatas o como las prudentes? ¿Somos una iglesia insensata o somos una iglesia prudente? Y para eso vamos a ir a Mateo 25, del 1 al 13. Gloria a Dios. Mateo 25, del 1 al 13. Gloria a Dios. Ok, si me acompañan,
Mateo 25 del 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos haga falta a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Hermanos, es una palabra tremenda, fuerte, pero también para examinarnos, hermanos. Amén. Como les decía anteriormente, ¿cómo estamos caminando? ¿Como las prudentes o como las insensatas? Esto lo buscaba. ¿Qué significa? Vamos a poner punto número 1. Una persona o una iglesia insensata, o un cristiano insensato. Según la Biblia significa fatuo. Y busqué qué significaba fatuo, y en sí significa es falta de razón o de entendimiento. Parece que todos entendemos eso, falta de razón o de entendimiento. Y en el diccionario convencional dice que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos, irreflexible o necio. Hermanos, hoy en día creo que si miramos, ¿verdad? Dice que las 10 vírgenes, dice que si miramos entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es el verso 1. Si miramos ahí, hermanos, las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Las 10 vírgenes anhelaban con ansias, por decirlo así, esperar y entrar a las bodas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos hoy estar también hoy en día viniendo a la iglesia, gloria a Dios, congregándonos, quizás ayudando en ciertas áreas a la iglesia, hermanos? Pero realmente aquí, como dicen los hermanos, si en verdad viniese el Señor, ¿estaremos listos? ¿Estaremos pensando como las insensatas, que juntamente dice, ellas tomaron su lámpara, mas no tomaron aceite? Esto me habla de que esperaban al esposo igual que las otras 5 vírgenes. Somos personas que quizás podemos estar en la iglesia cuando hay servicio, pero realmente si miramos en el verso 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Si meditamos, el aceite antiguamente se usaba para diferentes cosas. Buscaba y servía, dice, para las lámparas, para ungir o consagrar a reyes, sacerdotes, o incluso para ungir a los enfermos, incluso para alimento también. Nosotros ya como cristianos debemos de saber que nuestras vasijas, que nuestra vida siempre debe de haber aceite.
siempre debe de haber ese aceite en nuestra vida, que nuestras lámparas, si no hay aceite, se va a tornar oscuridad. Si no hay aceite en nuestra vida espiritual, que yo meditaba y miraba que las lámparas se les iban a apagar en ese momento, si como ya no tenían aceite. Nuestra vida igual así, hermanos. Muchas veces venimos a Cristo, le recibimos, somos bautizados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Pero muchas veces nos conformamos con eso. Soy bautizado en agua, soy bautizado en lenguas, gloria a Dios. Pero de ahí después, como aquí se nos exhorta muchas veces, el que habla en lenguas, que hable, que lo diga, que lo practique, ¿verdad? Muchas veces podemos olvidar y dejar todo eso atrás y entrar en una comodidad de decir, ya fui bautizado, ya recibí el Espíritu Santo y nomás vengo y me voy y sigo haciendo lo que yo quiero. En una vida de conformarme, yo recibí ese aceite ya ahorita y con ese tengo suficiente para estar todo el resto de mi vida. Pero ¿cuántos sabemos que no es así, hermanos? A mí me hablaba el Señor y me hacía mirar que aquí el aceite de las imprudentes que no tomaron con sí es prototipo del Espíritu Santo. Que necesitamos de ese aceite, que necesitamos de ese Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, para que nuestra vida no se apague, para que nuestra vida no se torne oscuridad, para que nuestra vida siga encendida en el Señor, para que nuestra vida no solo sea una vida de que yo recibí hoy y ya mañana con eso yo tengo. ¿Cuántos sabemos que necesitamos renovarnos? Por eso hay un canto que dice, como llena mis lámparas, Señor, o sea, que nos llene de aceite todos los días. Queremos más de Él, anhelamos más de Él, que no nos conformemos con el aceite que tenemos hoy, sino que le sigamos pidiendo al Señor, decirle, Señor, dame más de ese aceite, quiero más, para que el Señor sabemos que Él sabe y Él conoce nuestros corazones, hermanos, y por eso les decía, es necesario que miremos a través de su palabra, que meditemos a través de su palabra, que cómo estamos viviendo, como las insensatas, que nos conformamos solo con lo que escuchamos hoy y nos vamos a casa y ya no oramos, ya no meditamos en su palabra, o me conformo con que voy los domingos y fue todo, hermanos. La verdad que sabemos, como les decía, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en los últimos días, estamos viviendo en tiempos que la verdad pues son difíciles, pero sabemos que confiamos en el Señor, que Él tiene el control de nuestras vidas. Pero les decía, si estamos así como las 10 vírgenes esperando a que el esposo venga, no nos quedemos conformes con ese aceite que nos dio ayer, con ese aceite que nos dio ahorita, con ese aceite que nos va a dar mañana, sino seamos como las prudentes que tenían de repuesto, que querían más, que no se conformaron con lo que tenían. Y eso, como les decía, me habla que es una dependencia. Nosotros debemos depender de ese aceite, que es el Espíritu Santo. Debemos de depender en nuestro diario vivir, tener consigo ese anhelo de tener más y más. Amén. Y sabemos que el Señor viene pronto, hermanos. El Señor quiere que estemos preparados, ¿verdad? Amén. Dice, el aceite es prototipo de la palabra también. El aceite es prototipo de tener una relación con el Señor. Aleluya. Es una dependencia, es algo necesario para nuestro caminar como cristianos. Amén. Dice Salmos 119, 105, gloria a Dios. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué les decía, hermanos? El aceite también es prototipo de la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Esa palabra que es su palabra santa, la Biblia,
debe de estar en nosotros. Porque si no hay este aceite en nuestra vida, ¿cómo vamos a decir, Señor, Señor, aquí estoy? Y realmente no le conocemos. No leemos su palabra, hermanos. Nos conformamos con que ya la leí una vez a la semana, o nomás la leo cuando me siento triste o cuando estoy alegre. ¿Cuántos sabemos que no es así, hermanos? Tenemos que comer todos los días. Así como comemos comida física, hermanos, también tenemos que comer esta palabra espiritual. Aleluya. Para llenar nuestras vasijas, para que el Señor tenga nuestras vasijas llenas, regocijando de ese aceite que es necesario para nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Porque Dios es bueno y Dios quiere que nuestras vasijas sean llenas y que estemos preparados. Gloria a Dios. Y como les decía, las insensatas caminaban en comodidad, conformándose con ese aceite que llevaban. Estaban con un espíritu fatuo, como les decía anteriormente. Era muestra de imprudencia, inmadurez, falta de razón y falta de entendimiento. Hoy en día, hermanos, quizás muchos, hoy en día a todo el mundo se le llama cristiano, pero incluso la iglesia, hermanos, muchos podemos estar aún falta de razón y de entendimiento aún. Y si somos de esos hermanos, incluyéndome a mí, yo no sé nada, yo todavía le sigo pidiendo al Señor, muéstrame más, enséñame más, no sé nada, lo que sé es tuyo, porque nada de lo que sabemos es de nosotros, hermanos, sabemos que del Señor viene. Y si estamos caminando como las inmaduras, en una comodidad, o nos conformamos solo con venir, nos conformamos con el aceite que se nos dio ayer, que se nos dio hoy, y estamos inmaduros, falta de entendimiento, hermanos, pidámosle al Señor que el Señor nos ayude a ser como las prudentes y no como las insensatas. Amén. Que se conformaron con llevar sus lámparas simplemente encendidas, que simplemente se conformaron con eso, hermanos. Y sabemos, dices, gloria a Dios, que se conformaron con eso, ¿verdad? Y les decía, y ya con esto vamos a pasar con el punto número 2, con las 5 vírgenes, con las prudentes. Buscaba qué significa prudente, y significa sabio, pero lo buscaba, que también en el diccionario convencional dice que actúa con moderación o con cautela. Si miramos ahí mismo en Mateo 25, el verso 4, gloria a Dios, en el mismo Mateo 25, verso 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. ¿Cuál fue la diferencia de las insensatas, hermanos? Como les decía, las insensatas se conformaron con que iban prendidas sus lámparas, se conformaron con el aceite que recibieron esta noche, se conformaron con el aceite que recibieron ayer. Pero sabemos que y aquí miramos que las prudentes dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Aleluya. Las prudentes, hermanos. Ahora, nosotros ¿cómo estamos en nuestra vida caminando? ¿Como las prudentes o como las insensatas? ¿Nos conformamos con el aceite de esta noche o vamos a querer más y más y llevar esa relación y tener más del Señor y querer y anhelar y que estemos preparados para cuando el novio venga? Aleluya. Que estemos preparados y que estemos espiritualmente abiertos nuestros ojos para que podamos decir, Señor, cuando el Señor toque la puerta o venga, que podamos escuchar, hermanos. Porque si nuestras lámparas están sin aceite, hermanos, como le decía, se va a tornar oscuridad y por ende nuestra vida espiritual va a estar apagada y no vamos a escuchar cuando venga el Señor. O si le escuchamos, pero va a ser demasiado tarde, hermano. Dice, mas las 5 vírgenes prudentes sabían cautelosamente que
y no se acomodaron no se conformaron con el aceite que llevaban en sus lámparas, sino llevaron consigo repuesto o algo extra. O sea, es algo de que son las prudentes que no estaban acomodadas, que no estaban conforme con lo que llevaban, sino decían, quiero más, yo quiero más. Y así mismo, hermanos, hoy como iglesia, como les digo, necesitamos anhelar y tener más esa comunión con el Señor y tener más de ese aceite que es prototipo, les decía, del Espíritu Santo. Y que el Señor nos llene, hermanos, porque necesitamos el aceite. El Espíritu Santo es esencial para nuestra vida, es esencial para nuestro caminar. El aceite, el Espíritu Santo es esencial para que nuestra lámpara no se apague, para que nuestra vida no se torne oscuridad, para que nuestra vida siga encendida con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos sabemos que un cristiano sin el Espíritu Santo, hermanos, en sí estamos en oscuridad, hermanos? O sea, somos simplemente, como decía un cántico por ahí que escuché, que somos simplemente como una hoja o un pedazo de papel en el aire, volando nada más, no tiene rumbo. Así mismo uno como cristianos, hermanos, si no tenemos la dirección, si no tenemos ese aceite, hermanos, nuestra vida se apaga, nuestra vida corre peligro de perdernos. Y muchas veces, como les decía, vamos a estar vivos físicamente, pero espiritualmente nuestra vida va a estar en tinieblas. Aleluya. Como les decía, por eso es indispensable el tener y el depender de ese aceite que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y también les decía, si me habla de un cristiano que no se queda solo con que ya fui bautizado, recibí el Espíritu Santo y ya hasta ahí, sino un prudente, hermanos, vamos a anhelar más de Él. Amén, aleluya. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo, me congrego, necesito tener más esa relación con el Señor, aleluya. Quiero aprender más de su palabra. Así debemos de ser, hermanos, aleluya. No conformarnos con simplemente el bautismo y congregarnos, hermanos, porque el Señor quiere que cuando Él venga, hermanos, que estemos preparados. Amén. Que estemos llenos de ese aceite, que no nos encuentre escasos, que no nos encuentre apagados, hermanos. Él quiere que estemos encendidos con ese aceite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así mismo, como les decía, un cristiano confiado en el Señor, que aunque dice el verso 5, más dice, ¿verdad? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon y durmieron. ¿Qué dice? Cabecearon y durmieron. Las 10, hermanos, no nada más las 5. Amén. Las 10 cabecearon. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos, hermanos, que físicamente durmieron quizás ellas? Pero si nos vamos a Salmos 4:8, que parece que todos lo conocemos, Salmos 4:8, ¿qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, hermanos, nosotros cuando vamos a dormir, nosotros confiamos que si el Señor viene, hermanos, que estemos con esa confianza, así como aquellas 5 vírgenes que llevaban su aceite extra, hermanos, para que sus lámparas, en caso se estuviesen acabando el aceite, ellas tenían el repuesto. Ahora sí mismo nosotros, hermanos, quizás estas 5 vírgenes, las 10 cabecearon, quizás durmieron físicamente, hermanos, pero se acostaron en paz, sabiendo que si el Señor venía, ellas estaban preparadas. Espiritualmente así también, hermanos, el Señor quiere que espiritualmente estemos despiertos, que espiritualmente estemos confiados, que si el Señor viene, nos encuentre ahí con ese aceite, hermanos, que nos encuentre encendidos, que no nos encuentre apagados. Así como les leía, ¿verdad? Que en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Como les decía, 5 de las prudentes estaban confiadas que aún en cuanto viniera el novio, ellas estarían listas, despiertamente, espiritualmente.
aún físicamente estaban dormidas, pero sabiendo que espiritualmente ellas esperaban en el Señor porque estaban con suficiente aceite. Amén. Asimismo nosotros, hermanos, como les decía, esta noche el Señor quiere que nos examinemos cómo estamos esperando al Señor, cómo estamos caminando hacia esas bodas. Gloria a ti. ¿Estamos conformados con el poco aceite que recibimos? Quizás en nuestras vasijas ya no hay aceite. Quizás en nuestras vasijas ya se ha apartado el último aceite. Quizás ya no hay, hermano. Pero esta noche el Señor quiere que si tu vasija ya no tiene aceite, que esta noche te reconcilies con el Señor y le digas: Señor, heme aquí, aquí estoy, llena esta vasija, lléname de ese aceite, para que cuando tú vengas me encuentres encendido, me encuentres que yo estoy preparado, que yo estoy listo. Gloria a Dios. Y que no sea como las insensatas, ¿verdad? Si vamos al verso 10, dice: mientras ellas iban a comprar el vino, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, que no nos toque ser como aquellas 5 vírgenes que al último, hermanos, quisieron ir a buscar aceite, que al último, ya cuando era demasiado tarde, buscaban de esa presencia del Señor, buscaban ese aceite que ellas necesitaban. Ahorita es el tiempo, hermanos, que si nuestra vasija no hay aceite, hermanos, que esta noche el Señor nos vuelva a llenar. Que si aún tenemos, que anhelemos más. Entonces, si tú eres un hermano o somos una iglesia que tenemos aceite, anhelemos más. Y si esta noche tú no tienes aceite, hermano, pídele al Señor que te llene. Amén. Que te llene y que te ponga en tu corazón que quieres más de Él. Que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que sigamos anhelando, que sigamos queriendo más de ese aceite, que anhelemos su Espíritu Santo todos los días, hermano, porque sabemos que es indispensable para nuestro diario vivir, hermanos. Y esa es la palabra que el Señor me ha dado, hermanos. Que el Señor llene nuestras vasijas y que el Señor nos siga dando de ese aceite que necesitamos, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga.